Buenas tardes, vecinos de Yaranes. Soy Aarón, estamos aquí en Teleradio Yaranes. Hoy nos acompaña Sara, del grupo político Cambia Avilés, candidata a alcaldesa. Y estamos en el programa Promesas. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes y muchas gracias, Aarón. A ver, lo primero de todo, como ya he hecho en los programas anteriores, lo primero voy a explicar el formato del programa para que la gente sepa cómo va un poco todo esto, ¿vale? Son algo más de 20 minutos de emisión, porque, claro, esta presentación lleva un tiempo que no te quiero quitar. En el que a través de 10 preguntas podremos acercarnos a, pues, al programa político que estáis llevando a cabo y en todo momento el entrevistado irá viendo los 20 minutos que tiene de tiempo. Si contesta a las 10 preguntas antes de que finalice el tiempo, dispondrá del restante para explicar aquello que quiera de su programa político. Y en cuanto acaben los 20 minutos, se acabará el tiempo. Así que aunque os deje con la palabra en la boca, que es algo que me da mucha rabia, tiene que acabarse el programa. Son preguntas, pero también habrá frases para que los entrevistados, en tu caso tú, Sara, acaben la frase u opinen sobre la frase que he dicho. ¿Vale? ¿Entendido? Entendido. ¿Comenzamos entonces con el tiempo? Perfecto. Muy bien, pues la primera pregunta. Yaranes, ¿qué te sugiere como barrio? Pues añoranza, infancia. Yo viví y me crié. Viví en el Ráfaga, fui a la Apolinar García Hevia, ahora La Toba, y me crié en Yaranes, en La Espina, en Bustiello, ¿no? Entonces para mí es familia, amigos y sobre todo lo que este barrio significa, ¿no? Que es lo que fuimos, lo que somos y lo que debemos seguir siendo, ¿no? Una ciudad industrial con las características que tiene Yaranes, que es un barrio solidario. Y a la vista está, ¿no? De esa semana solidaria que organizasteis esta semana pasada. Segunda pregunta. ¿Qué necesita un barrio como Yaranes? Bueno, pues un barrio como Yaranes, para nosotras, para Cambia Avilés, creemos que tiene que mejorar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los accesos y la comunicación al barrio, ¿no? Los accesos, tanto desde la parte de garajes, desde la parte de Bustiello también, y de Villalegre. Porque al final lo que hay es una falta en Avilés cuando se construyó, ¿no? Precisamente para albergar a todas las familias de obreros que venían, está realizada de una manera que son brechas, ¿no? Entre los propios barrios. Se tienen que hacer accesos, evidentemente accesibles para las personas y embellecerlos también, ¿no? Eso es fundamental. Por otro lado, tiene que atraer a gente joven, hay que fijar población. La sangría demográfica, tanto en Avilés y en Asturias, es preocupante y la forma de dar vitalidad al barrio es que haya gente joven y tiene que hacerse con programas de vivienda para poder atraer. Que además proporcione que haya también aumento en lo que es el comercio de proximidad, que vemos que en Yaranes también está sufriendo pues una crisis, ¿no? El último cierre con la pescadería, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, el tema del transporte. Creemos que se tiene que mejorar el transporte público, tanto, hablaremos después de ello, pero tanto, ¿no? en frecuencias como en información, comunicación. El barrio tiene que estar comunicado. Aparte, siempre pedimos una falta creemos, ¿no? de mantenimiento que tiene que ser mejorable, como puede ser también la mejora en la senda del río Arlos, ¿no? Pues esto más o menos yo creo que puede ser lo que es el núcleo, ¿no? Fundamental. Podemos luego seguir hablando de lo que tiene que ver también con el arreglo de instalaciones deportivas o eventos culturales o de ocio. La tercera pregunta. ¿El transporte público en Yaranes es? El transporte público en Yaranes creo que es insuficiente. El transporte en general en Avilés es insuficiente y sobre todo pasa en los barrios, digamos, obreros más alejados del centro de la ciudad, ¿no? Creo que es fundamental que el plan de movilidad tiene que ser fundamental que haya línea directa al hospital. Además estamos hablando donde hay un barrio donde hay población mayor, donde esa línea al hospital no puede concentrarse solo en una parada, sino que tiene que extenderse a otras paradas del barrio, donde tiene que haber paneles informativos o informativos también para que todo el mundo tengamos acceso directo y real, porque eso al final favorece también el hecho de que todas las personas podamos coger el transporte público, que es lo que se nos está pidiendo, ¿no? También con esta Agenda 2030.
Cuarta pregunta. ¿Los eventos culturales y de ocio en Yaranes son? Bueno, gracias a la asociación de vecinos y gracias también a la asociación de festejos, ¿no?, que lleváis impulsando pues fiestas, bueno, es simplemente, ¿no?, esta actividad de programa de ocio, de divulgación, pues es positiva. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay falta de gente joven, ¿no?, en los barrios, que es lo que nos está pasando un poco eso, en los barrios de trabajadores en Avilés, lo que eso genera es que al final haya pues menos actividad, digamos, cultural o de ocio. Por lo tanto, para nosotros es primordial atraer a la gente joven a los barrios con planes de vivienda donde podamos asentar población y eso directamente va a generar más actividad, tanto de festejos, de ocio, de incentivar el comercio, la hostelería, etcétera, ¿no? Si tu partido sale elegido, ¿qué crees que ganaría Yaranes como barrio? Bueno, pues ganaría que para nosotros Cambia Avilés, nuestro además programa va a estar centrado en lo que son cuatro puntos fundamentales, ¿no? Que por un lado viene a ser el empleo, las políticas de vivienda y de movilidad y sobre todo centrado en los barrios. Por lo tanto, nosotros creemos que lo fundamental es el mantenimiento continuo en los barrios. No vale hacer obras faraónicas el año de elecciones. Tiene que haber un mantenimiento continuo, por eso siempre estamos insistiendo en la recuperación de las brigadas municipales, porque es lo que reclama el vecino día a día, ¿no?, que quiere ver que esté iluminado, que no tengamos accesos como en Yaranes, que hay zonas donde, bueno, verdaderamente pues puede dar miedo, incluso yo como mujer, ¿no?, que te pueda sentir miedo incluso para ir para casa, y eso es cuestiones de mantenimiento diario, ¿no? Una política de transporte que favorezca el transporte público, que yo sepa a la hora que pasa el autobús, que pueda ir a otro barrio, conectar los barrios, Yaranes, Vía Alegre, La Luz, Versalles, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues fijar población, y creo que aquí las políticas de vivienda son imprescindibles y en eso vamos a centrar nuestro programa electoral. ¿El comercio en Yaranes es? Pues el comercio en Yaranes, como indicaba anteriormente, está sufriendo, ¿no?, lo que pasa en algunos otros barrios, yo creo que aquí más todavía, que se están cerrando comercios, se está cerrando hostelería y es una pena. Como ya comenté anteriormente, me crié aquí y había un comercio mucho más vivo, ¿no? Para nosotros, propuestas como, por ejemplo, hacer un Alvilés Alquila para un censo de locales vacíos, incluso estudios que puedan versar sobre, por ejemplo, qué tipo de negocios no podrían estar asentados en el barrio, bueno, que además son propuestas de las propias asociaciones de comerciantes, como la UCAI, que estuvimos reunidos el otro día con ellos, pues creo que eso sería sería favorable para, en este caso, para el barrio, ¿no? Entonces hay que incentivar el comercio de proximidad, porque además Yaranes siempre fue una ciudad viva en comercio y creo que tiene que seguir siendo. ¿Cuál es, según su partido, la principal problemática de Yaranes a día de hoy? Bueno, para nosotros creo que la principal problemática de Yaranes, puede haber otras cuestiones, creo que puede ser lo que venía comentando del acceso, de los accesos al barrio, de las comunicaciones, de que no haya una brecha entre Yaranes y el resto de barrios. Tiene que ver también pues, lo que rodea igual a la falta de mantenimiento en lo que tiene que ver con la senda del río Arlos, que es importante. Estamos reclamando todos los días que haya zonas verdes, que haya conectividad, que haya más sendas. Lo vimos con el COVID, la gente tenía ganas de, ¿no?, de esparcer. Y ya que tenemos una senda, ¿no?, como la del río Arlos, hay que mantenerla. No puede ser que a veces nos encontremos con que, bueno, pues suciedad en el río, falta de mantenimiento alrededor, etcétera, y que esas sendas estén conectadas con el centro de la ciudad, ¿no? ¿Crees que los consejos de zona de participación se abordan los principales problemas de zona y si es así, crees que sirven para solucionarlos? Creo que los consejos de zona son fundamentales. Con nosotras va a seguir siendo así, pero se tienen que potenciar en el sentido de que la participación no vale cuando hablamos de presupuestos participativos y luego nos fijamos, ¿no?, que muchas asociaciones os quejáis de es que casi no todo es como no se puede, no se puede por esto es mantenimiento diario. Bueno, creemos que los procesos participativos tienen que ir más allá. Nosotras además proponemos el reglamento de participación, lo pedimos ya al inicio del mandato, no se nos hizo ningún caso, seguiremos insistiendo, irá a nuestro programa electoral porque las asociaciones
sois los entes que estáis precisamente pegados, ¿no?, a las personas, al vecino, y evidentemente tenéis que tener más voz y más participación en lo que es la vida institucional. ¿Tienen fijado desde su partido en Yaranes algún tipo de propuesta a nivel deportivo? Bueno, nosotras ya lo llevamos a más negociaciones presupuestarias. Creemos que desde el primer día venimos reclamando un plan de instalaciones deportivas, bueno, en general en Avilés y sobre todo en lo que tiene que ver el eje deportivo de La Toba, ¿no?, que a veces está sobresaturado, que necesita arreglos, que creo que ahí se debe actuar. Y luego también el muro de Zaro, que para mí es una joya. A mí me gusta, soy futbolera, y el campo de fútbol del muro de Zaro me transmite muchísimo, ¿no? Mi padre me traía de pequeña aquí a ver al Real Avilés Industrial y necesita mejoras. Vinimos yo creo que fue el año pasado, reclamando también que hubiese pues luces en el campo, arreglos en la grada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar por ahí. Luego, evidentemente, todo equipamiento deportivo que vaya más, pues mucho mejor. Esta última pregunta es una petición de la gente. Hay molestias vecinales por 3 razones. Cable de fibra en la entrada de Yaranes, ruido por autopista en la calle Gijón y suciedad del río Arlos. ¿Qué solución hay? Vale, aquí estamos en tres problemas que dices tú, jolín, pues no sé, cable de fibra, pero ¿qué pasa aquí, no? Que esto ya llega un momento que hay algún vecino que te dice, pues habrá que meter motosierra, porque que tarden tantos años en quitar esto. Lo que ocurre cuando hay varias administraciones o varios entes por medio, ¿no?, que al final parece que la gente queda en tierra de nadie. Lo que aquí nosotros reclamamos es que tenemos que, o sea, el gobierno, en este caso, el gobierno, quien esté, tiene que haber una presión. Es decir, si tenemos que presionar para que a la Confederación Hidrográfica, para que limpie el río, hay que presionar y hay que presionar a diario. Y eso es una labor del gobierno. Entendemos que es complicado porque igual no hay una competencia directa, ya digo, cuando se mezclan bastante diferentes administraciones, pero la labor de un gobierno, cualquier signo político, es presionar para, en este caso, arreglar, que yo creo que son cuestiones básicas, ¿no? El cable de fibra, todavía entramos por el acceso desde garajes y, bueno, pues el acceso, aparte de que tiene que embellecerse, ¿no? No pueden estar esos cables por ahí, o como los que cuando habíamos estado con vosotros, con la asociación también, por la parte de atrás donde las casas. Son cuestiones que no puede ser. Hay que exigirle en este caso a la empresa, o hay que exigir en este caso a la administración superior, que arregle esto, porque no somos vecinos de segunda y no tenemos por qué serlo, ¿no?, que también pagamos impuestos. Bueno, pues hasta aquí han acabado las preguntas, pero tienes tiempo 8 minutos y medio sobrante para contarnos un poco el proyecto político que queréis llevar en Avilés. Vale. Pues bueno, nosotros en Cambia Avilés, coalición entre Izquierda Unida y Podemos, ya en 2019, cuando hicimos la coalición y nos presentamos al ayuntamiento, nuestro proyecto, ¿no?, se basa en un proyecto que tiene que ver con el futuro, ¿no?, con el futuro de Avilés. Lo empecé anteriormente. Lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos seguir siendo. Somos una ciudad industrial, queremos seguir siendo una ciudad industrial que atraiga empleo, que atraiga a la gente joven, y para eso tenemos que ofrecer un proyecto de ciudad que tiene que ver, pues en este caso, básicamente, aparte del trabajo, que tiene que ver con un mantenimiento diario en los barrios, con una oferta cultural, de festejos y de ocio, con políticas de vivienda, porque los precios de vivienda en Avilés están caros. Nosotros, por ejemplo, negociamos, en este caso, cuando el presupuesto que coincidió con el COVID, con el Partido Socialista, una de las propuestas que llevábamos en ese programa era el Plan Vive en Avilés, para que sacar toda esa vivienda vacía que hay en todos los barrios de trabajadores, ¿no?, como puede ser Yaranes, La Carriona, La Luz, poder sacar esas viviendas vacías e incentivar que también esa gente joven, porque se da una seguridad jurídica tanto a los propietarios de los alquileres, ¿no?, desde el ayuntamiento, como a los propios inquilinos, pues para atraer a la gente joven a los barrios. Atraer a la gente joven a los barrios implica que haya mucha más oferta cultural, que haya mucho más impulso asociativo, que haya más comercio local y, por lo tanto, ciudades más vivas, ¿no? Otra de las cuestiones importantes para nosotros es la movilidad. En este caso se aprobó, digamos, el PMU, el Plan de Movilidad,
Y ahora llegará el desarrollo. Todo dependerá también del dinero existente, ¿no? Pero todo tiene que basarse en un plan de movilidad que sea para las personas, que sea para, digamos, para el peatón, que se creen sendas peatonales, que haya carriles bici y, sobre todo, un problema fundamental que tenemos en Avilés, que es el transporte público. Hay que incrementar las frecuencias de los autobuses, sobre todo en esta zona sur de Avilés. Hay que conectar los barrios también con el autobús. Hay que incentivar que lleguemos al hospital. Tenemos una población también un poco envejecida y entonces tenemos que conseguir que haya esas líneas directas. Tenemos que mejorar en el precio del billete. Tenemos que dar información, sobre todo, digamos, en este caso al usuario, pues paneles informativos. Tenemos que hacer accesibles las paradas, ¿no? Todavía estuvimos hace poco con la asociación DIFAC y nos lo decían. Dices que hay paradas o marquesinas que no son accesibles y esto en 2023 no se puede seguir permitiendo, ¿no? Con políticas de vivienda en los barrios, con políticas de transporte y movilidad y con políticas que generen empleo, yo creo que esto es la clave para que Avilés vuelva a ser lo que fue, o intentemos por lo menos que vuelva a ser lo que ser. Y bueno, para nosotras este es nuestro proyecto de ciudad, porque queremos vivir en Avilés y queremos que nuestros hijos y nietos sigan viviendo en Avilés y en Asturias, ¿no? Bueno, pues todavía te han sobrado incluso 5 minutos. Ya, es que yo para eso, vamos, soy un poco escueta. Bueno, Podemos seguir hablando, si quieres, de cuestiones, no sé, alguna cuestión más que queráis desde el barrio. las preguntas que nos hicieron llegar desde tal son estas. No es por otra cosa. Me pasaría hablando contigo todo el tiempo del mundo. Ha sido, la verdad, que está siendo un placer. Pero, claro, queremos ser lo más imparciales posibles. Sí. Entonces, nada. De verdad, darte las gracias, Sara, por venir al programa, por contarnos un poco tu programa, bueno, vuestro programa político y desearos mucha suerte, ¿vale? Al resto de oyentes, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que no tengáis dudas. Si tenéis dudas, pues ya sabéis, lo comentáis con Cambio Avilés. Pues muchas gracias, Arun. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.